¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio significa buenas noticias. Es la buena noticia que Dios le dio al hombre después de la caída. Después que el hombre pecó contra Dios, entonces Dios le da una buena noticia. Y el evangelio es la historia, no muchas historias, sino el evangelio que inicia en Génesis 3:15 y termina en Juan 19:30. En Génesis 3:15 inicia la historia, una sola historia, y es la historia de salvación, cuando Dios dice lo siguiente, en Génesis 3:15, y es aquí donde inicia la historia, lo que leímos. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa que Dios le hizo al hombre después que pecó, inmediatamente Dios le hace esta promesa que es cumplida en Juan 19:30, cuando dice, Jesús dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente: la promesa que se dio de mí en Génesis 3:15, 4000 años después, hoy yo la estoy cumpliendo en la cruz. Consumado es, está diciendo, he terminado la obra, la historia de la obra que inició en Génesis 3:15 y termina en Juan 19:30. Jesús está diciendo, esa gran promesa que se dio en Génesis 3:15, hoy la estoy cumpliendo. Y esta es la historia de la humanidad, es conocer una sola historia, y es la historia de la salvación, cumplida en Cristo Jesús. Entonces, veamos algunos aspectos de la Biblia, mis hermanos. Uno de los aspectos, como dijo Napoleón, una frase. Y la frase que dijo él fue esta: el hombre que desconoce la historia está condenado a repetirla. Y nosotros no podemos ignorar el inicio de la historia de la humanidad. ¿Cómo era el hombre? ¿Cómo era la familia antes del pecado? ¿Y cómo fue después del pecado? ¿Qué nos enseña la Biblia? Nosotros, para poder comprender el presente y visionar hacia el futuro, tenemos que alinearnos con el pasado a través de la historia para ver por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos. Entonces, ver hacia atrás es conocer lo que pasó, el origen, para comprender lo que está pasando y hacia dónde voy. Y este es el evangelio, el evangelio verdaderamente bíblicamente. Entonces miremos cómo inició todo esto en Génesis 2:9. Dice de la siguiente manera: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, y también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué fue lo que hizo Dios? En medio del huerto, ¿qué hizo? El árbol del bien y del mal. Pero aparte de este árbol, también allí estaba otro árbol. ¿Y cuál era? ¿El árbol de qué? El árbol de la vida. El árbol de la vida. Allí en el Edén habían dos árboles. Uno era el árbol del bien y del mal. ¿Y cuál era el otro? El árbol de la vida. Ahora, miremos lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. Vayamos nuevamente a Génesis del versículo 1. Pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no coméis de todo árbol del huerto. Es aquí donde Satanás escuchó, y Satanás sabía lo que Dios le había dicho al hombre. Esto no se lo dijo a la mujer. La mujer no existía cuando esto. Esto se lo dijo al hombre, pero el hombre se lo hizo entender a la mujer. Y es aquí donde Dios le dice al hombre: de todo árbol del huerto podéis ¿qué? Comer, pero del árbol del bien y del mal
no comerás. Y miremos qué es lo que hace el diablo con la palabra. Porque el diablo sabe la Biblia, pero la tergiversa, la tuerce para su propio beneficio. Y el diablo en la historia, vamos a ver un momento que el diablo ha utilizado la Biblia, ha utilizado a hombres y a mujeres para engañar al pueblo de Dios. Las grandes masacres en la historia vienen de las grandes matazones simplemente porque mataron en el nombre de Dios. Y todo eso era visto bueno ante la sociedad. Y es aquí donde tergiversan la palabra y es aquí donde el diablo también hace lo mismo. ¿Y qué es lo que dice el versículo? El versículo. De todo árbol con que Dios nos ha dicho no coméis de todo árbol. ¿Dios dijo esto? No, es aquí donde el diablo tuerce la palabra. Dios le dijo, de todo árbol puede comer, pero el diablo le está diciendo a la mujer, con que Dios le dijo, no comerás de todo árbol, y es aquí donde el diablo tuerce las escrituras. ¿Y qué dice la mujer? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y aquí es donde la mujer también tuerce la palabra. No comeréis de él, ni lo tocaréis, porque para que no muráis. Miren esto, ¿quién es el que primero tuerce la palabra? Satanás. Satanás le dice a la mujer, no podrás comer. Le está diciendo, Dios te ha creado a ti, pero no podrás disfrutar. Y es totalmente mentiroso cuando el diablo de una u otra manera le hace entender a los cristianos y a la humanidad. Es que usted va a escuchar esto, es que ahí en la iglesia uno después no disfruta la vida. Esta es la mentira del diablo que inició hace casi 6,000 años. Y sigue con la misma mentira, es que en el evangelio uno no disfruta la vida. Pero si nosotros podemos ver, Dios creó todo para el disfrute del hombre. Dios hizo un paraíso para que el hombre disfrutara con felicidad la vida. Y aparte le da una mujer y cuando él la ve le dice, oh wow, qué creación más perfecta has hecho, Señor. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Hueso de mi hueso, carne de mi carne. Cuando el hombre vio esta creación perfecta, el hombre no se admiró por nada de lo que Dios había creado, pero cuando le creó la mujer, entonces allí sí se puso contento y quedó admirado. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Primero el diablo tuerce las escrituras. Y como el diablo es mentiroso, la mujer inmediatamente tiene un diálogo con la tentación y con el diablo, y ahora la mujer también le está añadiendo a las escrituras. Y es donde le dice, y la mujer respondió a la serpiente, de todo árbol podemos comer. Pero el versículo 3 dice, no lo tocaréis. Dios no dijo, no lo tocaréis. La mujer le está agregando algo y es que, no lo tocaréis. Dios no le dijo eso. Pero la mujer le está agregando a la palabra de Dios. Y el diablo la está torciendo y la mujer le está agregando. Sigue diciendo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, aquí viene. ¿Qué le dijo la serpiente a la mujer? No morirá. ¿Qué fue lo que dijo la mujer cuando Dios la llamó? Le dijo, el diablo me engañó. Satanás me engañó. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirá. ¿Qué dijo Dios? El día que comas del árbol, ese día morirá. ¿Qué le dice el diablo a la mujer? No morirá. Lo que pasa es que el diablo le está diciendo a la mujer, lo que pasa es que Dios no quiere que tú disfrutes la vida. Lo que pasa es que tú no quieres que tú disfrutes de placeres. Lo mismo que el diablo dice hoy. Pero si nosotros vemos esta mordida que el hombre dio fue tan catastróficamente, que afectó toda la raza humana y dañó toda la humanidad, porque la Biblia dice que toda la creación de Dios fue maldita.
Y en Romanos capítulo 8 dice la Biblia que la creación gime a causa de esta maldición en la que quedó sometida por causa del hombre. Entonces no fue un mordisquito, algo pequeño. Lo que hizo el hombre fue entregar toda la humanidad a lo que hoy estamos viviendo. Pero la necedad del hombre dice, Dios es culpable, y si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? El mal no entró por Dios, el mal entró como consecuencia del abuso del hombre. El hombre abusó de la confianza, abusó de la libertad que Dios le había dado. Dios no creó en mal. El mal entró como consecuencia del pecado. Y es aquí donde muchos ateos y todas estas personas, y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Ignorar el principio, por qué, entender por qué entró el mal a la humanidad. ¿Y qué sigue diciendo la palabra? Sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Mire, y es que el diablo también da promesa de que primeramente el diablo hace dudar a la mujer. ¿De qué la hace dudar? De la misericordia de Dios, del juicio de Dios, de la bondad de Dios, de la santidad de Dios. Cuando la mujer habla con el diablo la hace dudar de la palabra de Dios. Y aquí es donde entra el conflicto, en el momento cuando dudamos lo que la palabra de Dios dice. Y el diablo la utiliza para apartarnos y alejarnos de Dios. ¿Qué sigue diciendo la palabra? ¿Qué sigue diciendo aquí? Sabe Dios que el día que comas serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios. ¿Cuál fue la tentación más grande que vio esta mujer aquí? ¿Cuál fue la promesa que el diablo le hizo a esta mujer? Seréis como Dios. Oiga, es que el diablo también hace promesas, pero nunca las cumple. Solamente te engaña. Y después que caigas en el engaño, descubres. Y terminamos diciendo, qué tonto fui, qué tonta fui. Le creí, me engañó. Y es lo más desagradable cuando usted y yo nos sentimos engañados. Porque el engaño no es algo que me ponen una pistola en la cabeza, sino es algo que yo hago voluntariamente. Pero después vienen las consecuencias. Seréis abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, esto es la promesa que el diablo le hace. Y es aquí donde la mujer, veamos el versículo que dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió, y dio también, y comió. Miren esto. ¿Cuántos años tenía la mujer de estar viendo este árbol? Todos los días lo veía como un árbol el cual era prohibido, porque ellos fueron creados buenos, en santidad y en justicia, no conocían el mal. ¿Cuántos años viéndolo? Pero después que la mujer tiene un diálogo con el diablo tuerce las escrituras, la mujer también tuerce las escrituras, y ya la mujer viene ahora y ve el árbol. Ya no lo ve como lo había visto antes. Ahora, ¿cómo lo ve? ¿Cómo lo ve ahora según el versículo que sigue? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo: el día que coma, morirás. Dios le está diciendo, es malo comerlo. Pero cuando el diablo la engañó y le dijo, no es así, sino que el día que comas serán abiertos vuestros ojos y conocerán el bien y el mal y seréis como Dios. Y esto le cayó bien. La promesa del diablo le sonó mejor a la mujer que lo que Dios le había dicho. Dios le había dado grandes promesas al hombre y a la mujer, pero la promesa que el diablo le hace le pareció agradable. Y cuando le pareció agradable, ya no vio este árbol como lo vio. Ahora lo ve como un árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó del fruto.
El versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron. Es aquí donde entra el mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el hombre y la mujer no le creyeron a Dios, pero sí le creyeron al diablo? ¿Qué pasa con la humanidad hoy? ¿Por qué no le creen a Dios? Nosotros podemos pensar muchas cosas. Uno de los argumentos del diablo es hacer dudar de la palabra de Dios. Y uno de los grandes problemas es cuando tú dudas de la palabra de Dios. Y el diablo siempre está acusando y queriéndote hacer dudar de la palabra de Dios. Y es aquí donde los ojos fueron abiertos y se dieron de cuenta que estaban desnudos. Escúchame bien, Satanás hace las mismas tentaciones hoy porque le dio resultado. Veamos qué pasó cuando el diablo tentó a Jesús. ¿Cómo el diablo tentó a Jesús? 40 días tenía Jesús de estar ayunando y le dijo, ¿qué le dijo? Convierte estas piedras en pan y comen. ¿Cuál fue la tentación? La comida. ¿Cuál fue la tentación de Adán y Eva? Un morodisco. ¿Cuál fue la tentación del pueblo de Israel en el desierto? Comida. Si podemos ver en la historia de la Biblia, la tentación del diablo es la misma. No cambia. Y el diablo nunca va a cambiar. Él es malo, hace malo. Y él no va a cambiar. Entonces, la tentación del diablo siempre es esto. ¿Qué es lo que hace? Comida. Después, ¿qué es lo que hace el diablo con Jesús? ¿Qué es lo que hace? Si tú te postras delante de mí, te daré todos los reinos. ¿Qué fue lo que hizo con la mujer? Le dijo, serás como Dios, tendrás conocimiento, tendrás fama, tendrás prosperidad. Y le dice la serpiente, le dice el diablo a Jesús, tendrás gloria, tendrás poder. Es la misma tentación. Y el tercer aspecto con que el diablo busca es esto, es obrar en contra de la voluntad de Dios. La mujer, después que fue engañada por el diablo, obró en contra de la palabra de Dios. Y lo que está haciendo el diablo aquí con Jesús es que Jesús actúe en contra de la palabra de Dios. Que Jesús se le bendice como lo hizo Adán y Eva. Que Jesús se le bendice como lo hizo el pueblo en el desierto. Esto es lo que está buscando Satanás y son las mismas tentaciones las cuales el diablo te tienta hoy. Él sabe que le resulta. Y le dio resultado y le seguirá dando resultado. Pero aquellos que meditan en la palabra de Dios y dependen de Dios, entenderán claramente y no serán engañados por el diablo. No serán engañados por el diablo. Entonces, la historia nos enseña mucho acerca de esto. Entonces, ¿qué nos enseña un poquito la historia? Si nosotros miramos, después que el diablo engañó a Adán y Eva, los fariseos tomaron la palabra para engañar al pueblo, para ellos enriquecerse a sí mismos. ¿A través de qué? Del evangelio. El propósito del diablo es torcer el verdadero sentido del evangelio para que el mundo blasfeme contra Dios. Y ha conseguido el diablo, porque ¿qué es lo que hace la humanidad? La humanidad a través de la historia siempre ha visto el evangelio como un obstáculo. El evangelio no lo ve como es presentado ante Dios, sino como el diablo se lo presenta a la humanidad. Y así lo ve, pero no lo ve como Dios lo ve. Ahora, ¿qué es el evangelio? Es ese mensaje de salvación que inició en Génesis 3:15, la salvación del ser humano. Ahora, ¿qué sucede? Si nosotros miramos en la historia, ¿qué pasó en la Edad Media desde el año 1300 hasta el año 1500 en la Edad Media? Los directores del evangelio en aquel tiempo, miren esto, utilizaban el evangelio para engañar al mundo. La Inquisición romana, la Inquisición europea,
todas estas, cualquier hombre que pensaba diferente lo llevaban a la hoguera y lo quemaban. Violaban a las mujeres en el nombre de Dios, y si una mujer denunciaba a estos que estaban dirigiendo el evangelio, entonces esa mujer la asesinaban. Y todo el que pensaba diferente en la Edad Media era totalmente asesinado. De tal manera que prohibieron leer la Biblia. Y uno de estos hombres que dijo, yo voy a traducir la Biblia en el 1377, se llamó John Wycliffe. Él dijo, yo voy a traducir la Biblia al inglés para que la gente conozca de Dios. ¿Y sabe qué pasó cuando tradujo la Biblia? La Inquisición romana lo llamó y le dijo, esta es la cruz que nosotros representamos el evangelio, y este que tradujo la Biblia es un hereje. Y el obispo dijo, hay que quemarlo, y a este hombre lo quemaron vivo en la hoguera en el nombre de Dios, porque para ese tiempo habían dominado toda Europa a través del engaño. ¿Y qué utilizaron? La palabra para engañar, el evangelio para engañar a la humanidad, lo mismo que utilizó el diablo con Adán y Eva. Lo mismo que el diablo hizo en el desierto. Ahora ellos están utilizando, torciendo el verdadero propósito del evangelio. Por eso un filósofo llamado Carlos Marx dijo, la religión es el opio del pueblo. En otras palabras, él está diciendo, a la sociedad la tienen engañada con el evangelio. Y es aquí donde inicia la idea de los ateos, diciendo, el evangelio, a ese evangelio que predican los obispos, a ese evangelio que predican, asesinan, violan, matan, yo no quiero saber a nada de ese evangelio. Y es aquí donde se levantan los ateos y dicen, ese evangelio es lo peor que existen, porque este es el propósito del diablo desde el principio, hacer ver el evangelio como algo malo. Pero los verdaderos hombres de Dios están llamados para presentar el verdadero evangelio de Cristo, que es salvación para el hombre. Este es el verdadero evangelio de Dios, y tenemos que ser conscientes. En 1415 otro hombre llamado John Hus, este hombre también tradujo la Biblia, y en el momento que le dijeron, arrepiéntete de haber traducido la Biblia, él firmó y dijo, me retracto. Pero después dijo, no, yo no lo voy a hacer porque sé que la palabra de Dios es verdadera. Y le dijeron, entonces te llevamos a la hoguera. Y cuando este hombre lo estaban prendieron fuego en la hoguera, él tomó su mano derecha, y puso su dedo en la hoguera y dijo, por cuanto tu mano fuiste la que firmaste, eres la primera que te quemarás si no me arrepiento, porque la palabra es viva, porque la Biblia es palabra de Dios, y no me arrepiento. Y cuando estaba muriendo en la hoguera, empezó a cantar un himno adorando a Dios y diciéndole, Señor, oh Dios mío, gracias porque estoy muriendo por causa tuya. Este es el verdadero evangelio que Dios, que el hombre y que la humanidad necesita conocer. ¿Qué pasó? Estamos hablando de la Edad Media, pero ¿qué pasó en la colonización en América? Casi 7,000 millones de indígenas fueron asesinados en el nombre de la cruz. Allí cuando Cristóbal Colón llegó, y anteriormente, traían una cruz, traían una Biblia, y el obispo decía que los indios no tenían alma y que tenían que desaparecer, y empezaron a matarlo y asesinaron. Más de 60 millones de indígenas murieron en el nombre de Dios, con una cruz en la mano y diciendo, en el nombre de Dios vamos a matar a todo el que no crea en el evangelio. Y mataron a más de 60 millones de indígenas. Este es el propósito del diablo, de presentar un evangelio falso para torcer el verdadero propósito del verdadero evangelio de Dios. Y en la iglesia tenemos que saber esto. Tenemos que conocer un poquito la historia para ver lo que está pasando hoy. Hoy es un tiempo más peligroso. Ya ahorita vamos a mirar en 1490, en los años 1400, cuando llegaron a América, hicieron tanta masacre. Quiero decirles esto. Antes mataban a nombre de Dios, pero hoy muchos predicadores
engañan al mundo entero en el nombre de Dios. Viendo un video de una pastora que decía: el billete me está hablando, el billete de $1,000 me está hablando. Todo lo que vayan a dar $1,000, vengan acá de este lado. Y los que van a dar $500, el billete me dice que es de aquel lado. Y el billete representa a Dios, porque de Dios viene la economía, porque de Dios viene la bendición. Y ella decía: todo aquel que bendice y que trae plata aquí al altar, Dios lo bendecirá, Dios le prosperará. Mentira del diablo. Hoy los evangélicos, muchos estamos siendo engañados por estos medios diabólicos. No los medios, sino los hombres que tuercen el evangelio para su propio beneficio, y sabiendo que quién es el autor del engaño se llama Satanás. Después vi otro que decía: traigan dinero, que apenas yo empiece a pisar el dinero, los bolsillos de ustedes se le van a llenar. Y la gente hacía cola para llevar el dinero. Y la gente hacía cola diciendo: voy a llevar el dinero. Y otro decía: ven y siembra por la universidad de tu hijo, ven y siembra por tu casa. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé. La Biblia nos enseña que tú y yo somos hijos de Dios al igual que todos. Nadie es más, nadie es menos. Y a todos Dios nos escucha por igual. Y si tú quieres ser escuchado por Dios, atranca la puerta, cierra la puerta. Dice la palabra que tú, cuando oras en secreto, tu Padre te escucha en los secretos y Él te responderá. Y entonces verás la gloria de Dios en tu vida, no con engaños, sino con el verdadero evangelio. Ese es el Dios que nosotros tenemos, no este engaño. Que Dios nos ayude. No sé si me da ira o me da dolor a ver tanta gente engañada y ver cómo el verdadero evangelio es pisoteado. Duele, porque fue Jesús quien pagó ese precio elevado. A Él le costó. A Él le costó. Y ahora están vendiendo el evangelio. No es así. Que Dios nos ayude. No caigamos en la avaricia. Y entiende esto. El evangelio le costó fue a Jesús. Cuando Él estaba en la cruz, Él dijo esto: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Allí estaba cargando la culpa adámica y la culpa de toda la humanidad. La Biblia dice que Él se hizo pecado por causa de nosotros. Él tomó el pecado de la humanidad y pagó el precio que Dios exigía por causa del pecado. Y ahí dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al único que le costó fue a Jesús. Le costó la vida, Él pagó el precio. ¿Por qué esta gente engaña para beneficiarse para su propio bolsillo? ¿Y cuántos cristianos engañados hay por no leer las Escrituras? Porque dependen más de un devocional diario que de ir personalmente y decirle: Dios, yo quiero que tú me hables. Arrodillarse y decirle: Señor, habla mi vida hoy. Esta es la palabra de Dios. Esta es la verdadera palabra de Dios. Y Dios te quiere hablar aquí todos los días de tu vida. Porque si alguien está interesado en ti como persona, ese se llama Dios. Porque envió a su Hijo amado en la cruz. Tú vales mucho para Dios. Tú eres muy importante para Dios. Dios dio su vida en la cruz. Eres alguien que vales mucho, pero no nos dejemos engañar por estos falsantes. Que Dios nos ayude y veamos el verdadero evangelio como Dios quiere que nosotros lo veamos. Sigue diciendo acá en el libro de Génesis, capítulo 2. Jehová Dios, capítulo 2, capítulo 3. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Y el hombre respondió y dijo: no, Señor,
El hombre después que pecó contra Dios se escondió de Dios. Y es aquí donde empieza la enemistad del hombre con Dios, que después le costó la vida a Jesús. Es aquí donde el hombre levanta el puño contra Dios y le dice: ¿sabes qué, Dios? Yo no soy culpable. El único culpable aquí de que yo haya comido este fruto eres tú. Tú eres el culpable. Déjate de cuento de venirme a culpar a mí. Si tú no me hubieras dado a esa mujer. Al principio dijo: hueso de mis huesos, qué agradable. Ahora está diciendo: esa mujer que me diste. Le está diciendo a Dios: tú eres el culpable, porque si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no hubiera pecado. Y el hombre no reconoce su pecado y sale huyendo de Dios. Dios llama a la mujer y le dice: ven acá, muchacha, ¿qué fue lo que hiciste? Y la mujer le dice: olvídate, Dios, déjate de cuentos, yo no soy culpable de eso. Aquí el culpable fuiste tú, porque tú pusiste eso allí, tú pusiste ese árbol allí. Y la serpiente, el único culpable eres tú, porque yo no soy culpable de que esa serpiente hubiera estado allí. Y el hombre levanta el puño contra Dios y le dice: tú eres culpable. La mujer levanta el puño contra Dios y le dice: tú eres el culpable. Y el hombre no reconoce su pecado. Y aquí es donde inicia la enemistad del hombre contra Dios. Pero es aquí donde inicia la gran promesa de Dios. Dice como nos enseña la palabra. Que él sigue diciendo: el hombre huyeron, no reconocen su pecado, huyeron delante de Dios. Versículo 12. Dice: la mujer que me diste, la mujer también dice lo mismo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita será entre todas las bestias. Ahora, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de todo esto, mis hermanos? Quiero decirles algo. Recordemos, en el huerto habían dos árboles. Uno era el bien y el mal, y el otro, el árbol de la vida. En Génesis 3:24 dice la palabra: y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire lo que pasó aquí. Dios hace un paraíso al hombre. Le pone todo lo que necesita. El hombre le importó un comino y tiró todo por la borda. Ahora el hombre peca contra Dios. Ahora el hombre le echa las culpas a Dios. Ahora Dios había hecho una promesa con el hombre y él le dijo: vas a vivir eternamente, pero el día que coma morirás. Dios le dio al hombre vida eterna para vivir, salvación eterna. El hombre lo tenía todo. El hombre tenía salvación, vida eterna, comunión, amistad, felicidad. Y el hombre no le importó todo eso y lo botó. Y lo botó. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Crea enemistad entre Dios y el hombre, pero Dios le dice al hombre: aunque tú te vas de mí, yo te voy a buscar. Yo te voy a buscar a través de mi hijo, es lo que Dios está diciendo. Y miren lo que dice acá. ¿Por qué? Miren lo que pasó. Después que el hombre pecó, él dijo: no. Allí estaba el árbol de ¿qué? De la vida. Y el hombre, ¿qué era lo que quería? Ir y comer. Dice Dios: no sea que el hombre tienda su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. El hombre quería vivir en su pecado y disfrutar de las bendiciones de Dios. Nada diferente a hoy. El hombre y la mujer querían vivir en el Edén con todos los beneficios de Dios. Pero allí en el Edén hay un Dios santo, justo. Y el pecado no puede vivir con Dios. Y Dios tuvo que sacar al hombre del Edén. El hombre no quería salir. El hombre no quería salir, pero Dios lo echó para que el hombre no comiera de ese árbol, de ese fruto de la vida eterna. Y ese fruto nuevamente es anunciado en Apocalipsis. No es más anunciado en Apocalipsis. ¿Cuándo? Cuando ya nosotros estemos allá con Dios, comeremos de ese fruto. Ese fruto que da vida. Ahora, ¿qué nos enseña aquí, mis amados hermanos? Acá podemos ver algo.
Y es lo siguiente. Existen dos cabezas. Adán y Eva representan a la humanidad, pero Adán y Eva representan a la humanidad caída. Esto significa que aquí en el mundo hay dos cabezas. La cabeza de Adán y Eva, que es caída, y la cabeza que es Cristo Jesús. Les leo para ustedes. 1 Corintios 15:45. Así también está escrito. El primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último Adán espiritual que da vida, y este es Cristo. El primer hombre es de la tierra, es terrenal. El segundo hombre viene del cielo, es Cristo. La Biblia nos dice que por causa de Adán y Eva viene el pecado, pero por causa de Cristo viene la salvación. Por un hombre. Ahora, ¿qué nos sigue diciendo la palabra? En 2 de Corintios. Pero antes de ir a 2 de Corintios, yo quiero mirar un poquito acá. Y es lo que tiene que ver con esta ilustración que tenemos nosotros aquí. Sabemos claramente que a través de la historia hemos visto que la humanidad ha sido engañada en el nombre de Dios, utilizando el evangelio, utilizando una cruz. Ahora el hombre es engañado a través de la palabra, a través de una teología que se conoce, la teología de la prosperidad. Y es que, según estos hombres, incluyendo a uno de ellos, se llama Maldonado, dijo que el cristiano que es pobre no es hijo de Dios. El cristiano que es pobre no es hijo de Dios y tiene millones de seguidores. Entonces uno ve en la Biblia, dice que Jesús se hizo pobre. Jesús cuando nació no nació en el palacio. Jesús nació en un pesebre donde estaban los animales. Jesús vino humildemente. Jesús no vino en un caballo, Jesús vino en un asno, mostrando la humildad. Se hizo pobre para hacernos ricos. La Biblia dice que los hombres de Dios vivían desnudos, vivían con hambre, eran azotados. Dice la Biblia que el mundo no era digno de ellos. Entonces, ¿qué evangelio predica él? No es el evangelio que está aquí en la palabra donde Dios viene a buscar al hombre, sino un evangelio totalmente tergiversado. Y muchos millones de seguidores lo siguen. Ahora veamos nosotros esto. Quiero que presten atención. Aquí está Dios. ¿Qué hizo Dios? Adán y a Eva. ¿Dónde los puso? En el paraíso. Ahora bien, ¿qué es lo que hace Dios? Dios los crea al hombre y lo pone en el paraíso. Le da todas las condiciones. Todo lo que el hombre necesitaba estaba aquí. Ahora, ¿qué es lo que hace el hombre? Dios le dijo al hombre: aquí tienes felicidad, aquí tienes comunión, aquí tienes vida eterna, aquí tienes la salvación que yo te doy eterna. Pero ¿qué es lo que hace el hombre cuando peca? Inmediatamente el hombre pierde esto. El hombre pierde la salvación, pierde la vida eterna, pierde la comunión, pierde la felicidad, pierde la amistad con Dios. Todo lo pierde el hombre. O sea, con Adán. Ahora, la Biblia dice que en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Con Adán y Eva como cabeza todos salimos. Todos fuimos echados del paraíso. Todos nosotros fuimos echados del paraíso con Adán y Eva después que pecó. Todo. Cuando dice todo es que todos estamos directos para ir al infierno a quemarnos con el diablo. Eso es lo que merecemos, el infierno, quemarnos con el diablo. Pero aunque dice la Biblia que el pecado entró por un hombre, pero también por un hombre que viene la vida eterna. Ahora bien, aquí Dios, cuando el hombre pecó, inmediatamente le da la promesa y dice: yo voy a buscar a ese hombre que se fue de mí. Yo lo voy a buscar. Pero esa promesa se cumplió 4000 años después, cuando Cristo Jesús muere en la cruz y dice: consumado es. He terminado la obra que se me ha encargado. He finalizado la historia de la salvación, para iniciar la salvación por gracia. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Con Adán todos salimos. Todos estamos listos para ir al infierno a quemarnos con el diablo, a verle la cara al diablo allá. Pero, ¿qué hace Dios? ¿Envía a quién? A Cristo. Muere en la cruz del Calvario. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, entonces en Cristo Jesús somos perdonados por Dios. Nuevamente tenemos comunión con Él. ¿Qué hace Cristo? Nos devuelve la vida eterna. ¿Qué hace Cristo? Nos lo devuelve la salvación.
¿Qué hace Cristo? En Cristo nos devuelve esa paz interior que habíamos perdido con Adán y Eva. Entonces, con Adán lo perdimos todo, pero a través de Cristo, nuevamente Cristo viene de Dios. Cristo viene de Dios a buscarlo ¿a quién? A buscarnos a nosotros. ¿Qué es lo que hace Cristo? Toma al hombre de la mano. Dice la palabra como si Cristo rogara por medio de nosotros. ¿Y qué es lo que hace Cristo? Nos reconcilia. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia. Y cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, entonces viene Cristo y nos lleva directamente ¿a dónde? ¿A dónde? Al paraíso. Con Adán todos salimos, pero con Cristo todos volvemos. Este es el Evangelio. El Evangelio no es otra cosa sino esto. El hombre salió de Dios y por eso va directo al infierno, pero Cristo viene a buscar lo que se había perdido para llevarlo nuevamente a vivir una felicidad con Dios. Y en Cristo Jesús tenemos vida eterna, comunión con Dios. Tenemos la felicidad. En Cristo Jesús estamos totalmente completos. En Cristo Jesús estamos completos. Este es el verdadero evangelio que narra la Biblia, una sola historia de salvación que nace en Génesis y termina en la cruz. Este es el evangelio. Este es el propósito del evangelio, que todos vengamos a Dios. Ahora, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Mira lo que dice aquí para finalizar. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, allí está, éramos enemigos de Dios, pero con Cristo Jesús somos reconciliados con Dios para volver a Él. ¿Qué más sigue diciendo? En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta el pecado de los hombres, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Versículo 20. Como si Dios estuviera rogando por medio de nosotros. Ahora, mire acá. Ahora, esta historia que inició en Génesis, cumplida en Cristo, nada a los apóstoles. Ahora tú y yo somos los responsables delante de Dios de reconciliar al hombre con Dios. Ahora tú y yo, ese hombre que es enemigo de Dios, que está allá afuera en el mundo, que está perdido, engañado por el diablo y que va directamente al infierno, hoy Dios te está diciendo, tú que conoces ya el verdadero evangelio, ve si tómalo de la mano, ve si háblale. Dice la palabra, es como si Cristo rogara a través de nosotros. Permite que Dios te use tu boca para traer otros al verdadero evangelio, para que ellos también sean salvos. Ahora esta es la responsabilidad de nosotros, de ir al mundo, de ir a este pueblo y decirle a la gente, ven y reconcíliate con Dios, ven y reconcíliate con Dios. No ven para que tengas prosperidad, sino ven para que tengas salvación. Y la Biblia dice claramente, este es el evangelio. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Si alguien está interesado en prosperarte y en bendecirte, es Dios, pero no a través del engaño, sino que entiendas que lo primero en tu vida es Dios, que lo primero en tu vida es la justicia, y la justicia es vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces este es el evangelio en el cual hemos anunciado. El hombre se perdió todo y en Cristo Jesús todos somos reconciliados. Ahora esa responsabilidad es tuya y es mía, de tomar al hombre y llevarlo a Dios para que sea reconciliado con Él. Amén. Dios te bendiga, colócate sobre tus pies. Este es el evangelio. Si alguien está interesado en ti como persona, es Dios. Él quiere que tú seas prosperado. Él quiere bendecirte, es el deseo de Dios, pero también Él quiere que conozcas este verdadero evangelio.